Hola, ¿cómo están todos? Bueno, bienvenidos a esta pequeña clase, en realidad es una clase complementaria de otro video que van a ver, donde se analiza, digamos, la categoría de análisis de políticas públicas y la relación del Estado con el análisis de políticas públicas, donde vamos a tratar de historizar muy brevemente el origen del concepto y la categoría de ciclo de políticas públicas o proceso de políticas públicas. Y en ese sentido, para poder pensar en este marco interpretativo, en esta categoría analítica que vamos a utilizar a lo largo de todo el año, tenemos que remontarnos a la década del 50, más específicamente a 1953, donde nos encontramos con el origen de esta categoría a partir del pensamiento, de la reflexión de Harold Laswell. Harold Laswell, un especialista en comunicación, lo van a encontrar seguramente en los textos de otras materias, pero además uno de los primeros artífices de una teoría relacionada al funcionamiento de la administración pública y la idea de eficientizar la administración pública en tiempos de los estados de bienestar, allá por los años 50 y los años 60, mejorar las prestaciones públicas, mejorar el profesionalismo de la burocracia y sobre todas las cosas obtener información de los procesos de políticas públicas implementados por esos estados de bienestar. Laswell formuló este concepto, esta categoría de modelo secuencial de políticas públicas, que también lo podemos llamar ciclo, que básicamente parte de la idea de que la política pública es un proceso que tiene diferentes secuencias, que tiene diferentes momentos, que tiene diferentes instancias, que cada una de esas secuencias, momentos e instancias está regida por actores determinados, por una racionalidad y por distintos problemas a resolver que se le van planteando sobre todo a la administración pública estatal. Esta idea contextual, digamos, en los años de la teoría de los juegos o la teoría de los actores racionales, sostiene o supone que la información que tienen los decisores públicos es una información accesible para esos decisores de manera ilimitada, que los actores deciden siempre en función de un cálculo utilitario y sobre todo las cosas que las decisiones públicas, los procesos siguen una suerte de linealidad o secuencialidad, ¿sí? Obviamente este concepto de absoluta racionalidad en el ejercicio de la administración pública va a ser cuestionado, sobre todo a partir de 1963 con las teorías de Charles Lindblom. Charles Lindblom, también especialista norteamericano en políticas públicas, nos va a decir que en realidad el modelo de políticas públicas que plantea Laswell, si bien sirve como marco interpretativo, no toma en cuenta que la información de los decisores públicos es una información limitada y que en realidad en el proceso de implementación de las políticas públicas, desde el momento mismo en el que yo identifico un problema, selecciono las distintas alternativas para abordarlo, formulo una política pública, la implemento y luego la evalúo, las decisiones son siempre graduales, secuenciales, pero comparativas entre sí. Son pequeños microajustes que no siguen un plan completamente racional a la idea de estos modelos racionales de los años 50. Obviamente el modelo secuencial, el modelo del ciclo, a nosotros nos sirve como categoría interpretativa. De hecho, Peter de León, autor que van a tener que leer, es uno de los textos de lectura, sostiene que en realidad es un modelo heurístico, es un modelo interpretativo que nos permite conocer la dinámica de cómo los problemas pasan a la agenda pública, de cómo los distintos actores políticos negocian para construir y solucionar y afrontar las distintas etapas y los distintos momentos del proceso de políticas públicas. En ese sentido, esta idea fue adoptada sobre todo por dos grandes especialistas en políticas públicas en los años 60 y 70, pero sobre todo en los 60. En primer lugar, el caso de Jones, que retomó esta idea. Charles Jones retomó la idea de que el proceso de políticas públicas es un encuadre interpretativo, que en realidad no hay que pensarlo de manera lineal ni de manera extremadamente secuencial, ni siquiera desde esta perspectiva de arriba abajo, ¿sí? Sino más bien hay que entender que cada etapa puede implicar redefiniciones, que en cada etapa encontramos funciones estatales distintas y que desde una perspectiva sistémica, porque los pensadores de los años 70 están influidos por la teoría sistémica, cada momento funciona como una unidad específica y va retroalimentándose y generando productos específicos, ¿sí? Desde el momento de la identificación del problema al momento de la evaluación siempre hay un producto específico. Y esto es propio de la teoría sistémica, que cree que las etapas del proceso de políticas públicas, ¿sí?, tienen funciones específicas y las decisiones de cada una de esas etapas deben adaptarse a las funciones específicas. Esta idea fue retomada en 1975 por James Anderson, quien profundizó y mejoró este concepto de Laswell del modelo secuencial, sosteniendo que
estamos ante un constructo teórico, un marco interpretativo, una herramienta que nos permite pensar, analizar el proceso de políticas públicas. Pero no debemos mirarlo de manera rígida, no debemos imaginarlo como un condicionante, sino como un apoyo del analista de políticas públicas, en tanto que siempre el proceso de políticas públicas implica negociaciones, implica flexibilizaciones, implica transacciones e intercambio entre diferentes actores. Sin embargo, las principales críticas al modelo secuencial vinieron, ¿sí?, a partir de los años 80 y 90, sobre todo en la figura de Hank Jenkins y Paul Sabatier, pero también de Robert Nakamura, que plantearon una serie de críticas al proceso, al modelo secuencial y a la categoría analítica. Primero diciendo que no se trata de un modelo teórico, que pueda ser sometido a prueba, que pueda ser analizado para probar hipótesis empíricas, que en realidad es una categoría analítica que se aplica a múltiples situaciones, pero que no sirve como categoría predictiva. Pero en segundo lugar, lo que dice Paul Sabatier es que es un modelo excesivamente lineal, de arriba a abajo, que no permite pensar en el rol que cumplen las coaliciones de apoyo. Esta categoría de Sabatier es re importante, porque dice que más allá de las distintas etapas, detrás de una política pública, siempre hay una coalición de apoyo de actores, ¿sí? Una coalición de apoyo de actores que se movilizan valores, recursos, ideas para pensar y poner en marcha, implementar e instalar, ¿sí?, un problema y convertirlo en política pública. Y sobre todas las cosas, la crítica de Robert Nakamura, que me parece que viene a complementar un poco esta concepción, es que detrás de un proceso de políticas públicas siempre hay aprendizajes que deben ser considerados y tenidos en cuenta y que deben ser sistematizados y aprovechados y retroalimentados, y que esto no lo tiene en cuenta el modelo secuencial. Sobre todo porque parece ser que la evaluación es solo una instancia final y en realidad, dice Nakamura, la evaluación es parte de todo el proceso de políticas. Esto es un poco el recorrido histórico general de esta categoría. Espero que les sirva para pensar. Nosotros creemos y estamos convencidos que más allá de las críticas válidas de los autores posteriores, que este modelo nos sirve como categoría analítica para pensar, analizar de qué manera se construye un proceso que siempre es dinámico, ¿sí? Y no solo es dinámico, sino que además implica, ¿sí?, la interacción de múltiples actores, de marcos interpretativos, de concepciones del mundo, que son muy relevantes a la hora de pensar la dinámica del proceso de políticas públicas y cómo los problemas ingresan en la agenda del Estado y se van convirtiendo lentamente en una herramienta para formular decisiones, para formular proyectos y programas y sobre todo para obtener productos, bienes y servicios que respondan a las necesidades de los ciudadanos. Eso es todo, espero que les haya servido. Se nos acaba de apagar la lámpara que nos sirve un poco para mejorar la calidad del video, pero no importa, lo quería continuar porque me parecía muy relevante poder dejarles este video que los ayude a interpretar y a entender esta categoría analítica que nos va a acompañar a lo largo de todo el año durante la cursada de políticas públicas. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro.